damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Seguramente para muchos la lluvia les impidió estar aquí en la casa del Señor. Se cuenta de una madre que llegó al cuarto de su hijo, le dijo: hijo, levántate, tenemos que ir a la iglesia. Ay, mamá, no quiero ir a la iglesia. Hijo, tienes que ir. Mamá, dame 3 razones para ir a la iglesia. Hijo, es domingo. Mamá, pero por favor. Hijo, el domingo también es el día del Señor. Mamá, pero por favor no quiero ir. Además, eres el pastor de la iglesia. Tienes que ir. Bueno, no todos los pastores son así. ¿Sí? Este pastor era de Guadalajara. Ah, no. No, perdón. ¿Por qué no te pones en pie, hermano, y saludas a quien tengas ahí cerca, por favor? Dale una cordial bienvenida. Yo tengo aquí a Alfredo. Dile: qué gusto verte. ¿Por qué no le dices: somos ovejas de su rebaño? Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 23, parados, de pie. Hoy terminamos con esta serie de mensajes que le he titulado Ovejas de su rebaño. Así que quiero que me sigas con tu vista y voy a leer los 6 versículos, porque hoy vamos a estudiar los versículos 5 y 6. Pero dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puedes tomar tu lugar, tu asiento. Se cuenta una anécdota de este artista llamado Miguel Ángel. Uno de sus estudiantes había mejorado mucho, así que le pidió que por favor viniera y observara una de sus obras que había hecho. El estudiante había dibujado un ángel en movimiento. Así que Miguel Ángel llegó, analizó la obra cuidadosamente por todos los ángulos, de arriba abajo, lucía casi perfecta. Y cuando le preguntaron qué opinaba, él dijo: bueno, en realidad le falta una cosa. Y se fue.
Y aquel estudiante se quedó intrigado, pero no se animó a preguntarle en ese momento qué cosa le faltaba. Pero envió a uno de sus amigos a preguntarle a su maestro Miguel Ángel. Así que cuando aquel amigo llegó y le preguntó, ¿qué es esa cosa que le falta a la obra? La obra está completa, dijo Miguel Ángel. Solo le falta vida. Vida. La comunión con Dios, que es de lo cual vamos a hablar hoy, es lo que nos hace sentirnos vivos espiritualmente. Él ya hizo una obra perfecta en ti y en mí. Es una obra única. Tú y yo somos únicos en el universo. Y Dios nos hizo perfectos ante sus ojos. Pero Dios nos creó, Dios nos diseñó para que tú y yo tuviéramos comunión con Él. Ese fue el propósito. Y esa comunión tiene que ser permanente. Tiene que ser todos los días. Así que no vivamos como si no tuviéramos vida. Tenemos que tener vida en completa comunión con nuestro Dios. Déjame decirte que aún siendo hijos de Dios, muchas veces no se nos nota el gozo en nuestras vidas, porque muchas veces no tenemos esa clase de comunión con nuestro Dios. Dios nos creó para que cada día tuviéramos comunión con Él. Así que no olvidemos eso. El Salmo 23, versículos 5 y 6, del cual hablaremos el día de hoy, ovejas de su rebaño, según la serie, y le he titulado Ovejas que tienen comunión con su pastor. Para que podamos entender lo que nos enseña el versículo 5 y 6, es necesario que recordemos lo que pasó en el versículo 4. Si tú estuviste el miércoles pasado, te darás cuenta o podrás recordar que David estaba pasando por su momento de valle. Y él dice en el versículo 4, aunque ande, era un proceso que David estaba viviendo y para él fue un momento muy especial. Pero imagínate a David cruzando por el valle, Dios acompañándolo, pero Dios, como es omnipresente, también al final de ese valle le está preparando un banquete. Como Dios sabe que lo va a terminar y que lo va a pasar, al final le está preparando un banquete a esa oveja. Y muchas veces tú y yo tenemos dificultades en la vida, tenemos momentos adversos, pero como Dios sabe que lo vamos a cruzar, tarde o temprano nos prepara también un banquete allá adelante. Dios nos está preparando ya algo que nos va a fortalecer nuestra vida, que va a fortalecer aún mi comunión, va a acrecentar mi comunión con mi Dios. Y es lo que estaba viviendo el rey David. Él dice, yo voy a pasar por el valle, pero va a ser pasajero y Dios me va a preparar un alimento muy especial más adelante. Ovejas que tienen comunión con su pastor. Y es que déjame decirte que cuando tú y yo mantenemos nuestra comunión con Dios, en primer lugar, como nos enseña el versículo 5, podemos gozarnos por su provisión divina. ¿Qué comienza diciendo el versículo 5? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Podemos gozarnos por su provisión divina. Dios ha provisto del mejor alimento espiritual para nuestras vidas. Dice David, aderezas mesa delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Al acercarse el verano, los pastores de ovejas buscaban la mejor mesa para su rebaño. Las mesas eran lo más alto de la montaña. Se les conocía también como antiplanos o tierras alpestres por su forma plana. Así que cada mesa estaba muy lejana y cada mesa era de difícil acceso. No era fácil llegar allí, se requería tiempo. Pero cada pastor se daba el tiempo para prepararlas para su rebaño, para que su rebaño tuviera un alimento fresco. El pastor duraba varios días para llegar a la cima de la montaña. Llegaba allí, observaba con gran cuidado aquel lugar, miraba cada rincón de esa mesa y miraba por dónde iba a guiar a sus ovejas para que no tuvieran ningún peligro. Pero lo que más ponía atención el pastor era en el pasto que había en esa mesa. Él tenía que darse cuenta que no hubiese hierbas venenosas en ese lugar.
tenía mucho cuidado por el alimento de sus ovejas. Se dice que que lo que más encontraba el pastor en esos lugares, había plantas hermosas, pero había una en especial que se llamaba liliáceas blancas. Eran muy atractivas, eran muy lindas, pero si sus ovejas las consumían, si consumían esas bellas y hermosas flores blancas, estas ovejas quedaban paralizadas, quedaban tiesas como troncos, y posiblemente después, con unos cuantos minutos, las toxinas de esa planta las hacían morir. Quiero ser muy enfático en esto. El mejor alimento espiritual para nuestra vida jamás lo vamos a encontrar con líderes supuestamente cristianos, líderes llamativos como eran estas plantas, líderes que prometen demasiado, líderes que a veces hasta presentan milagros casi fantasiosos o mágicos. Esos líderes son charlatanes, son pseudopastores. No alimentes tu vida con estos hombres que supuestamente comparten la palabra de Dios, pero adulterada. No vayas al YouTube y busques videos de Joel Austin, de Benny Hinn, de Cash Luna, de Guillermo Maldonado y entre otros supuestos hombres de Dios, pero que presentan la palabra de Dios adulterada. No inviertas tu tiempo, ni tu mente, ni tu corazón en estas cosas, porque tarde o temprano, así como a las ovejas, van a paralizar tu vida espiritual, van a paralizar tu relación con Dios. Mi consejo es que busques alimento sólido de la palabra de Dios. Busca libros de hombres expositivos de la palabra de Dios. Busca conferencias, predicaciones de hombres como Miguel Núñez, John MacArthur, Luis Méndez, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Graumas y entre otros hombres expositivos de la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, toma la palabra de Dios en tu propia mano. Busca al Señor tú, aliméntate tú. Póstrate ante la presencia de Dios y dile, háblame tú a través de la palabra. Porque déjame decirte que ningún maestro, ningún predicador, ningún conferencista, ningún pastor te va a alimentar tanto como Dios lo haga, porque Él es el autor de la palabra. Él es el autor de la palabra. Así que cuando tú y yo vamos al autor de la palabra, Él nos va a hablar. Pero déjame decirte, necesitas algo. Necesitas tener un tiempo específico para que Dios te hable. No va a ser de la noche a la mañana o con polvitos mágicos que va a llegar una revelación a tu vida. Tienes que tener un tiempo específico para escudriñar la palabra de Dios. Como lo dijo D.L. Moody, si usted sale a su jardín y arroja al suelo un poco de basura, los pájaros no se fijarán en eso. Pero si en cambio arroja migajas de pan, enseguida verá cómo los pajaritos bajan de los árboles para arrebatarlas. El que es realmente hijo de Dios conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre la basura y el pan. Muchos que se dicen cristianos están comiendo de la basura del mundo en lugar de ser alimentados por el pan que desciende del cielo. Lo único que puede satisfacer los anhelos del alma es la palabra del Dios viviente. Y hace días, leyendo un libro de Adrian Rogers, él dice lo siguiente: usted nunca crecerá en su vida cristiana sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es una gran verdad. Podemos gozarnos por su provisión divina, como lo estaba haciendo David. Y Dios ha provisto del mejor alimento espiritual, como el pastor proveía del mejor alimento espiritual para sus ovejas. Pero también Dios ha provisto del mejor cuidado espiritual para nuestras vidas. Dice David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios es un Dios que cuida nuestras vidas. Cuando el pastor de ovejas ya preparó aquella mesa, cuando ya analizó el pasto y lo que sus ovejas van a comer, también tiene que tener cuidado acerca de las fieras salvajes
que estén en ese lugar. Tendrá que revisar cada rincón, tendrá que revisar cada ladera, cada cueva que se encuentre en ese lugar. Si hay asentamientos de agua, tendrá que revisarlos para darse cuenta que no hubiese pisadas frescas, ya sea de lobos, de coyotes, de pumas o de algún otro depredador. Sus ovejas tendrán que estar tranquilas en este asunto. Si el pastor cuidaba adecuadamente a sus ovejas, déjame decirte que estas fieras se mantenían a lo lejos en las peñas, simplemente observando a estas inofensivas ovejas, porque el pastor estaba haciendo bien su trabajo. Te darás cuenta, hermano, que hay gente observando tu vida. Y el mismo diablo está observando tu vida. Y muchas personas les encantará verte sufrir. Muchas personas quizás les gustará verte mal espiritualmente. Les gustará quizás o se gozarán al verte mal, al verte batallar, al verte sufrir. Dice David, Dios mi pastor me está preparando una mesa, pero los espectadores están allá. Mis angustiadores simplemente se quedan viendo. Dios es un Dios que nos cuida. Dios es un Dios que nos protege. Y a Dios le interesa, dentro de lo posible, que tú tengas una vida tranquila, sin contratiempos, sin sobresaltos. Y si se puede, sin preocupaciones y ansiedades. Y si las tienes, déjame decirte que es un Dios que fortalece tu vida en todo momento. Es un Dios que siempre te va a ayudar. Dice la palabra de Dios, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Así que si una oveja se salía a explorar quizás otros campos, otros pastizales, fuera del entorno que su pastor había establecido, esa oveja ya estaba en amenaza de muerte. Esa oveja ya corría peligro. Su muerte para esa oveja ya era inminente. Esa oveja ya era presa fácil para cualquier bestia salvaje. Así que, querido hermano, no te apartes del rebaño. Permite que Dios te proteja. Busca la cobertura de tu Dios. Mantente seguro como David se mantenía seguro. Él dice, Dios me está protegiendo. Mis angustiadores simplemente están allí. Pero yo no tengo miedo porque Dios me está cuidando. Dios me está protegiendo. Dios está a mi lado. Cuando mantenemos nuestra comunión con Dios, ya miramos, podemos gozarnos por su provisión divina, pero en segundo lugar podemos gozarnos por su amor divino. David continúa diciendo en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios nos ama tanto, hermanos, que le interesa el bienestar de nuestra mente. ¿Tú lo crees? ¿Por qué lo digo? En el mismo tiempo que aquel pastor de ovejas preparaba esa mesa, ese pasto, en ese mismo tiempo que el pastor cuidaba de esas bestias salvajes, en ese mismo tiempo también proliferaban un sinfín de parásitos e insectos en esos campos. Se dice que había moscarrones, garrapatas, tábanos, moscas negras y una variedad o cantidad de mosquitos. Si las ovejas eran atacadas, lo que aquel lugar parecía o hubiese parecido un lugar de delicia, de disfrutar el campo, de comer pasto fresco, esas ovejas se podrían volver locas al ser atacadas por estos parásitos. Se dice que una de las ovejas, o se dice que lo que más atacaba a las ovejas era lo que se conocía como la mosca nasal. Y van a ver en su pantalla esa mosca nasal. Esa mosca nasal son muy diminutas. Y estas moscas zumban alrededor de la cabeza de la oveja. Y su intención es depositar los huevos de la mosca en el interior de la nariz húmeda de la oveja.
Si logra hacerlo, como está en la imagen, esos huevos comienzan a crecer y crece una larva. Esa larva comienza a introducirse hasta el interior de la cabeza de la oveja. Esto obviamente a la oveja le causa irritación, inflamación y un dolor intenso. Para mitigar el dolor, para hacerlo un poco más, o quizás no preocuparse tanto la oveja, o porque se está preocupando tanto la oveja, se golpea contra las piedras, se golpea contra árboles, contra postes y aún contra el suelo, porque eso es molesto lo que está sucediendo en su cabeza. Muchas ovejas, incluso al estar en extremo, invadidas por tantas larvas, llegan aún a quitarse la vida. Otras más que prefieren luchar en medio de su dolor, en medio de su angustia, llegan a luchar, pero con el tiempo quedan medias ciegas o llegan a perder completamente la vista. Así que con el fin de evitar todo esto, toda esta situación, el pastor tiene que preparar un aceite especial. Y ese aceite especial está compuesto por aceite de oliva, azufre y especies aromáticas. Un pastor lo unta en toda la cabeza de la oveja, especialmente en la nariz. Y todo esto lo hace por amor a sus ovejas, porque no quiere perder a ninguna de ellas. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que Dios siempre nos va a mostrar su amor de una o de otra manera. También tú y yo tenemos grandes ataques en nuestra mente. Así como las ovejas, estas larvas entraban hasta su cerebro, tú y yo también tenemos un enemigo que ataca nuestras mentes. Y si el enemigo ha sembrado algo en nuestra mente, quizás también desea que eso que ha sembrado tarde o temprano se convierta en un pecado que sea difícil abandonar con el tiempo. El mayor mandamiento de la palabra de Dios dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Dice Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, 37 y 38. Así que si Satanás controla tu mente, posteriormente también va a controlar todo lo que hagas. Porque la manera en que nosotros pensamos afecta tarde o temprano la manera en que vamos a actuar. Y si permites que Satanás siembre algo en tu mente y tú después por tus propios deseos comienzas a cultivarlo, terminarás arruinando tu vida. Dios nos ama tanto y por lo tanto también Dios nos conoce. Dios conoce todo lo que está almacenado, no solamente en nuestro corazón, pero Él conoce lo que está almacenado en nuestra mente, lo que está ahí guardado, lo que tenemos guardado, archivado allí. Y Él mismo lo dice. Dice un texto, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice Jeremías 17:10. Así que podemos gozarnos por su amor divino, porque así como este pastor amaba a sus ovejas y las cuidaba de que estas larvas no contaminaran su mente, Dios también quiere mostrar su amor para cada uno de nosotros, cuidando nuestra mente. Dios nos ama tanto también que le interesa el bienestar de nuestra vida espiritual. Dice David, no solamente dice, unges mi cabeza con aceite, sino también dice, mi copa está rebosando. Cuando Dios desechó a Saúl como rey de Israel y se dirigió al profeta Samuel, Dios, y le dijo, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén. Y es allí donde Samuel va a la casa de Isaí y va a ungir a uno de sus hijos como rey de todo Israel. Aquel hombre le presenta a todos sus hijos y ninguno de esos era el elegido por parte de Dios. Y le dice Samuel, ¿tienes algún otro más? ¿Tienes algún otro hijo? Dice, sí, pero está allá. Cuidando, es el menor, ese no sirve para nada. Tráelo. Cuando llega David dice, este es. En ese momento Dios le dice, úngelo,
porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, en primer libro de Samuel 16. Mi copa está rebosando. Nos habla de que David estaba consciente de la presencia de Dios que invadía toda su vida, porque el aceite de la palabra de Dios es símbolo del Espíritu Santo. Y David lo sabía, David estaba consciente de eso. Él estaba consciente que donde quiera que iba, Dios estaba con él. Donde quiera que se escondía, Dios estaba con él. Donde quiera que se movía, Dios estaba con él. Porque él sabía que Dios controlaba su vida, su corazón, todo. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo estamos conscientes de eso? Porque David dice, unges mi cabeza con aceite. No era simplemente que se mojó la yema del dedo y vamos a ungirte. David se sentía completamente lleno de la presencia de Dios. Y esto nos habla la palabra de Dios, que un día sería derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes. En Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Joel 2:28. Y en el Nuevo Testamento se cumplió esta profecía de Joel. Así que hasta este punto del Salmo 23, David se siente realmente desbordado por tantas bendiciones de Dios. David dice, Dios me ha pastoreado, Dios me ha cuidado, Dios ha confortado mi alma. ¿Cómo no podré estar yo agradecido con Dios? ¿Cómo no sentirme tan lleno de la presencia de Dios? Dice David. Ahora, si tú haces cuentas de cuántas veces Dios te ha bendecido, créeme que tú llenarías cuadernos enteros escribiendo lo que Dios ha hecho por tu vida. David se sentía en gran manera bendecido por Dios y él no lo podía ocultar. Él por eso dice, unges mi cabeza con aceite, mi vida está rebosando por tus tantas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tienes tú? ¿Tienes idea tú, como hijo de Dios, de cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Tienes idea tú, como hijo de Dios, de cuánto Dios ha hecho por ti? Una vida que está desbordada por la presencia de Dios y que está consciente de la presencia de Dios, ¿sí? Es fácil de identificarse, créeme. Fácil de identificarse, y te lo voy a mostrar en un texto. Dice este texto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, refiriéndose a nuestra vida. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Eso es una vida que está consciente de la presencia de Dios, que dice, estoy pasando por tribulación, estoy pasando por apuros, estoy siendo perseguido, estoy siendo derribado. Está bien. No estoy angustiado, no estoy desesperado, no estoy desamparado. Dios está conmigo y aunque me tiren, yo me vuelvo a levantar porque no voy a ser destruido. 2 Corintios 4:7. Así que una persona que reconoce la presencia de Dios en su vida podrá salir de cualquier dificultad, por más difícil que sea, porque sabe que Dios está allí. Porque sabe que Dios está allí a su lado. Cuando mantenemos nuestra comunión con Dios, podemos gozarnos por su provisión divina. Podemos gozarnos por su amor divino. Pero en tercer lugar y último, podemos gozarnos por su regalo divino. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El versículo 6 es el clímax del Salmo 23. Pero en su contenido es el versículo más cercano al capítulo 24. Simplemente por su contenido.
En este mismo versículo encontramos o se nos enseña dos verdades importantes. Y la primera verdad es que Dios será fiel contigo mientras vivas. ¿Cuántos lo creen? Dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios será fiel contigo mientras vivas. Así que Dios dice que el bien lo seguirá para suplir todas sus necesidades. Y la misericordia también lo seguirá para perdonar sus pecados. Y ciertamente Dios es un Dios fiel. Y aunque dice la palabra que si tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede quebrantar eso. Tú y yo lo podemos quebrantar, pero dice la palabra que Él permanece fiel. La segunda verdad que encontramos es que Dios cumplirá su palabra contigo cuando mueras. Y la pregunta es, ¿a dónde vas? Porque hay simplemente dos lugares, el cielo y el infierno. Y la pregunta es, ¿a dónde te diriges tú? Porque tienes idea del valor que tiene tu vida ante los ojos de Dios. Déjame decirte que a nuestro Señor Jesucristo le costó la vida para que tú y yo podamos gozar de una eternidad. Su muerte y su derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Recuerda esto, no fue una gracia barata. A nuestro Señor Jesucristo le costó la vida. Él murió por ti y murió por mí. Y deberíamos estar agradecidos con esto. Por eso el rey David escribe en el Salmo 24, por eso les digo que tiene una gran relación con el siguiente Salmo. Él dice a partir del versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. David estaba agradecido por ese cuidado tan especial y por esa salvación que su pastor había tenido con él. El mismo Jesús también dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede arrebatarlas, porque mi Padre que me las ha dado, Él es el más poderoso de todos. Nadie puede quitárselas de la mano de mi Padre. Mencionó, dice, mis ovejas me escuchan y mis ovejas me siguen. Hermano, que eso sea una realidad en nuestra vida. Termino con esto. El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que él era un cristiano metodista, pero estaba apartado de los caminos de Dios y en ese tiempo era hijo de un carpintero. Antes del accidente fueron advertidos varias veces por otros barcos acerca de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron varios vigías que alertasen del peligro. El vigilante en turno de la noche del accidente, Frederick Frick, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio, todo estaba tan tranquilo, el mar estaba extremadamente quieto, yo diría tenebrosamente quieto, y de pronto miró, tenía delante de ellos un enorme bloque de hielo, gritó con todas sus fuerzas, dio la alarma, pero fue inútil, estaba ya demasiado cerca, el impacto era inevitable. El choque se produjo solo minutos de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, quien después de revisar los planos y de evaluar los daños, dijo lo impensable: no hay esperanza. El barco se hundirá en poco tiempo, lo cual dejó estupefacta a toda la tripulación.
Y a partir de ese momento entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes para todos los tripulantes. Se dice que solamente una cuarta parte de las personas se iban a salvar. Y aquellos que intentaban tomar uno de los botes, los mataban a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse. Usaron el famoso código SOS, que a partir de allí sigue siendo la clave más conocida. SOS significa salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California estaba a solo 10 millas del lugar y según sus oficiales habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas, llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos, pedidos de dejarlos en paz de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias fueron ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación de este barco tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solamente 10 minutos antes del que el Titanic chocara. En aquel famoso barco se dice que murieron 1,513 personas, solo sobrevivieron 712. Déjame decirte, querido hermano, que Dios nos habla a tiempo. Dios nos habla a tiempo, antes de que tu vida se hunda, antes de que tu vida se destruya. Ovejas de su rebaño. Y hoy este tercer mensaje, ovejas que tienen comunión con su pastor. Podemos gozarnos por su provisión divina. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice David. Podemos gozarnos por su amor divino. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero también podemos gozarnos por su regalo divino. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tu comunión con Dios no está de la mejor manera, quizás no está estable, la consideras quizás fracturada, o consideras que tu comunión con Dios está dañada, ¿no te gustaría restablecerla el día de hoy? Decirle, Señor, yo quiero tener una mejor comunión contigo. Yo realmente anhelo una mejor relación contigo. Yo te invito, hermano, que nos pongamos en pie. Mi deseo para cada uno de nosotros, a través de esta serie, en este año 2019, es que sea un año donde tú te comprometiste a conocer más a tu Dios, como lo vimos en los primeros 3 versículos, ovejas que conocen a su pastor. Que fue un año donde decidiste confiar cada día más en tu Dios, como lo miramos en el segundo mensaje, ovejas que confían en su pastor, versículo 4. Pero también que sea un año donde entregaste tu vida para mantener una excelente comunión con tu Dios, como lo estamos viendo ahora, ovejas que tienen comunión con su pastor. Espero que esta serie haya sido de bendición para tu vida, tanto como lo fue para la mía. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque aquí estamos un grupo de hijos tuyos, Señor, rogándote, Padre, que tú nos perdones, Señor, si te hemos fallado al no tener una excelente comunión contigo. Gracias, Padre, porque nos permitiste estudiar un poco de lo que nos enseña este Salmo 23. Señor, tú eres nuestro pastor y deseamos, Señor, que nunca, Padre, salgamos de este redil, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has rescatado. Y gracias, Padre, porque somos parte de tu rebaño. Gracias, Padre, pero queremos comprometernos, Señor, a conocerte un poco más. Queremos comprometernos, Señor, a confiar más en ti. Y queremos comprometernos, Señor, a tener una excelente comunión contigo. Padre, tú conoces a cada uno de los corazones aquí representados. Ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.